Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de La Parsimonia del Caos. Hoy día vamos a hablar de educación estadística y tenemos a una gran invitada. Pero antes, primero me presento yo, Felipe Lorrieta, y también le doy la palabra a mi compañero que también me ayuda a animar este espacio, este programa, don Esteban Abarca. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Primero que todo, agradecer a toda la gente que le puso me gusta y que compartió todos los temas relacionados con Parsimonia del Caos. Y adelantar que hoy día se viene un capítulo bien bueno, porque es un tema interesante que es la educación estadística. Cómo enseñar, cómo aprender la estadística. Con Felipe nosotros somos profesores en la USACH, así que es un tema que nos va a servir mucho para aprender, para ir sacando algunos elementos que nos pueden ayudar en la práctica. Así que felices de estar acá. Algunos temas como los elementos claves de la educación estadística, ¿cierto? Porque están las fórmulas, están las interpretaciones, están a lo mejor los datos en contextos, aparecen algunos conceptos ahí como la estadística cívica y en general todo lo relacionado a la educación estadística queremos conversar hoy, pero no sé si Felipe si conoce a alguien que nos pueda ayudar. Sí, tenemos hoy día una gran invitada que nos va a ayudar a entender todo esto, todo lo que es relativo a la educación estadística. Y para ella entonces tenemos a Francisca Uvilla, que es académica del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, doctora en Educación, ámbito didáctica de las matemáticas por la Universitat Autónoma de Barcelona. Enseña e investiga sobre los procesos de enseñanza de la estadística y su didáctica en la información de la formación del profesorado, junto con los procesos interdisciplinarios desde el marco de la estadística cívica. Muchas gracias, Francisca, por venir. Gracias Bienvenida por venir, a La Parsimonia Francisca. del Caos. Muchas gracias, Felipe Esteban, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, sobre todo para hablar de educación estadística. Así que, nada, muchas gracias por la invitación. Súper. Súper. Esteban, Sí, dale. pues, queremos partir con una pregunta introductoria, en el fondo para entender qué es la educación estadística y por qué no simplemente es educación matemática. ¿Cómo se diferencian estas dos como ramas, podríamos decirlo así? Sí, yo creo que esa es una pregunta que lleva a debate, creo yo, porque no solo a nivel escolar, por ejemplo, el pensarlo en el currículum, porque la estadística es uno de los ejes del currículum de matemática, sino que a nivel internacional es una discusión si es que la estadística tiene que enseñarse por separado como una asignatura independiente a la matemática. Y todas quienes trabajamos en el área, o la mayoría de quienes trabajamos en el área de educación estadística, coincidimos de que debiese ser una asignatura o tiene unos procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes a la educación matemática. Y particularmente porque la matemática en sí tiene un pensamiento deductivo, mientras que la estadística tiene un pensamiento inductivo, lo que nos lleva entonces a que la forma de pensar matemáticamente y la forma de pensar estadísticamente es diferente. Además, ¿esto qué es lo que lleva? Por ejemplo, si uno revisa los currículums de varios países, efectivamente la estadística está dentro del currículum de matemáticas, solo creo, o sea, por ejemplo, conozco el caso de Nueva Zelanda que lo tiene como un eje aparte y que ellos están bastante avanzados en ese tema. Pero lo que ocurre al final con esto, de que además es la última unidad del eje de matemáticas, por lo tanto suele ser de que los y las estudiantes en educación escolar ven muy poca estadística y cuando la ven de una forma muy mecanizada, muy a través de aplicar fórmulas y no hacer un razonamiento estadístico. Y también algo que ocurre es que el contexto en estadística lo es todo, o sea, es como los datos son números en contexto, entonces necesitamos que el contexto no es solo un adicional, que a veces en matemática ocurre eso, ¿cierto? Que uno resuelve problemas, uno puede resolver problemas matemáticos y resolver problemas matemáticos con un contexto, pero a veces pasa que son un poco artificiales o yo podría sacar el contexto de la tarea y poder resolver de la misma forma un problema matemático.
pero en estadística eso no ocurre. El contexto nos va a permitir interpretar los datos, nos va a permitir tomar decisiones, por lo tanto, esa ya es una diferencia súper importante. ¿Y la comunidad de educadores matemáticos, cómo sientes que ve este tema? ¿Como Sí. que son muy reacios? Yo creo que hay de todo. Ya. Yo creo que hay gente que, incluso dentro de la misma comunidad, yo creo, de educación estadística, también hay gente que considera que no hay que considerarlo como algo que debe seguir dentro del currículum de matemática. Y yo creo que el problema no es si sigue o no dentro del currículum de matemática, el tema es la forma en que se enseña. Y también algo que yo siempre le digo a mis estudiantes que tiene que ver con el currículum está estructurado con 5 unidades, 4 unidades, y el docente podría comenzar la unidad de estadística antes o podría planificar para poder comenzar antes la unidad de estadística, pero claro, los tiempos no dan, entonces... Y yo creo que desde el área de matemática, yo creo que el tema tiene que ver más también con cómo se enseña, más que cualquier otra cosa, yo creo. Sí, o sea, yo pensando más en mi vivencia, yo tan viejo no soy, o sea, salí del colegio 2005, 2006, y nos preguntaban estadística en la prueba, pero yo no vi estadística en el colegio, básicamente porque era de un colegio de estos que generalmente se va a paro. Ya. Entonces, cuando nos vamos a paro, ya al final no alcanzáis a ver el último ramo. Distinto al caso de mis hijos, por ejemplo, que tengo 3 hijos, que ellos sí alcanzan a ver la parte estadística y la ven desde súper chicos, o sea, ven en primero o segundo básico, Sí. están viendo gráficos. Sí. Entonces, claro, mi percepción sobre esto es que como que se me da una especie de desigualdad entre quienes pueden ver la estadística, entre Exacto. colegios más pagados y colegios más municipales, Sí. de toda manera. Sí, yo creo que tiene que ver también con las prioridades que a veces tienen los colegios. Probablemente también uno sí va observando quizás la evolución que ha tenido la PAES, por ejemplo, en cuanto a los contenidos o la cantidad de ítems relacionados con cada contenido. También eso, claro, ha provocado de que quizás se enseñe un poco más. Bueno, además también apareció el electivo de probabilidad y estadística, y eso también es algo súper interesante que hace años atrás no estaba. Ahora tenemos un programa de estudio asociado a ese electivo. Por lo tanto, también yo creo que tiene que ver como con qué prioriza cada colegio también. A veces como... Y si uno ve, por ejemplo, resultados en educación, en matemática, lo que suele ocurrir es que geometría y estadística son los ejes siempre más bajos. Y es porque efectivamente se les da mucho a números y álgebra, que es como lo que abarca más el currículum. Entonces, y yo creo que también eso va combinado, y esto está reportado también como en la investigación, es que los docentes y las docentes de matemáticas no se sienten seguros y seguras para enseñar Es estadística. justamente para allá quería Sí. ir, porque la estadística es como el eje que más ha evolucionado dentro del currículum, que ha cambiado. Entonces, ¿cómo un poco si nos puede hablar como de esa brecha generacional? En el fondo, la estadística hoy en día no es la que era hace 5 años. ¿Cómo lo hacen los profesores para actualizarse? Bueno, siempre hay, o sea, las universidades ofrecemos también, bueno, cursos de verano, diplomados que permiten actualizar, por ejemplo, en la Universidad Católica hay algunas escuelas de verano o talleres de verano en los cuales están, por ejemplo, focalizados completamente en el electivo. Que, por ejemplo, el electivo entra todo lo que es test de hipótesis, intervalos de confianza. Por lo tanto, también son contenidos que, hablando también con colegas que forman profesores, y que hace años salieron de la universidad, me decían, tengo que actualizarme, o sea, yo sola tengo que leer, tengo que buscar información. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que también en los últimos años, con el grupo de investigación con el cual yo trabajo, que es Felipe y Valentina, hemos también intentado generar espacios como talleres online o talleres como gratuitos para los y las profesoras para poder también acercar estas nuevas formas de enseñar estadística, y que básicamente el cambio es como pasar de esta forma mecanizada a ver la educación estadística y la enseñanza de la estadística como un proceso. A mí ese dato del electivo yo no lo tenía, la verdad. No estoy tan metido en el área. ¿Ustedes tienen como algún dato de cuánto se imparte ese electivo, así como en los colegios? Mira, el currículum de matemática tiene, si no me equivoco,
3 electivos, que es uno que es límites derivadas y algo más, no me acuerdo, probabilidad y estadística y pensamiento computacional. Sí, ese creo que era. Y por lo tanto, yo entiendo que esos son los 3 electivos que se ofrecen por lo menos en los colegios científico-humanistas. Por lo tanto, los estudiantes debiesen, y ahí un poco quizás volviendo a un conocimiento que tengo solo como de experiencia, entiendo que también el electivo se ofrece en función de los docentes y las docentes, es decir, o también de los intereses de los y las estudiantes, también podría ser. Pero eso puede que sea distinto ahora, eso era hace un tiempo atrás, Sí. entonces también no sé si ahora quizás se ofrecen los 3 y realmente los 3 corresponden a los electivos y lo que hace la gente que se elige matemática como un electivo de profundización. Sí, es que para mí es inevitable pensar en en mi niñez, programa nostálgico, porque para mí era irreal ver inferencias. O sea, yo me acuerdo de la PSU y nosotros el ejemplo máximo era el de las pelotitas que tú sacabas. Pero claro, ahora tú me dices que el electivo ven test de hipótesis, que ven inferencias, o sea, ven distribuciones, supongo. Sí. Todo eso es como súper avance. ¿Y cómo eso básicamente se refleja en las pruebas? Actualmente la PAES, no sé si tú sabes cómo se evalúa la estadística. O sea, más o menos uno sabe cuántas preguntas tiene, pero no sé. No sé si esto es mucho, pero cómo se distribuyen, por ejemplo. Claro. El dato exacto no lo Sí. tengo, pero entiendo que es mucho, o sea, es más equitativo de lo que era antes, que antes estaba mucho más cargado, como decía, como más quizás a números y álgebra. Lo que sí va en el plan común, que es como se ve hasta distribuciones. Y porque ahora está la M1 y la M2, entonces la M2 ya se vería todo lo que es el electivo, entraría en profundización. Es interesante eso de que nombraba al comienzo como la estadística pareciera que tiene que estar en un contexto, pero la PAES la va a medir con preguntas cerradas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es ese conflicto y cómo se podría resolver? ¿Cómo salimos de ahí? Yo creo que, a ver, la PAES es una prueba estandarizada, tiene sus fines. Yo creo que más allá quizás de ser un tipo de tarea cerrada o no, yo creo que lo que habría que mirar es la forma en la que está presentado el ítem. A lo que voy con esto es, hay recursos en los cuales hay también preguntas cerradas, pero que también llevan a que el estudiante, por ejemplo, piense de manera estadística. Entonces, por ejemplo, es distinto un ítem en el cual yo simplemente le pregunto el típico, como hay una urna, por ejemplo, con un ítem de probabilidad y tienes que calcular la probabilidad de que salga roja. Eso es una forma y que es muy, de alguna manera, es muy de calcular o de aplicar un concepto. Distinto sería de si yo le pregunto a un estudiante, le doy un contexto de un estudio, por ejemplo, un estudio de estadística, y le digo que el tipo de muestreo fue un muestreo por conveniencia y que se obtuvieron estas conclusiones. ¿Qué opinas o qué le dirías a alguien sobre estas conclusiones? Entonces, yo también, ese es un tipo de ítem que requiere un pensamiento, un razonamiento estadístico, que no necesita una fórmula, sino que mide otro tipo de habilidad. Por lo tanto, al mirar, por ejemplo, la PAES, o si uno quiere incluso mirar el CIMSE, por ejemplo, lo que debiese promover o lo que se debiese evaluar idealmente para ver este rango de habilidades serían tanto esos problemas que son quizás calcule la media hasta como interprete si este es el mejor estadístico que representa a este conjunto de datos. Entonces, más allá como de si es cerrado o no, tiene que ver con cómo es la pregunta que se evalúa. Yo siento que he dicho muchas cosas muy interesantes y con las que yo me he quedado pegado. Y voy a aprovechar de hacer publicidad, que no debiese, la verdad. Pero yo en la USACH, bueno, yo soy profesor de la USACH, y ahora tenemos en la Facultad de Ciencias una escuela de invierno. La escuela de invierno nosotros se la hacemos a los profesores de enseñanza básica y media. Ellos son el público objetivo y la imparten docentes de la universidad. Entonces estoy pensando básicamente en lo que mencionaste antes de que
de que a veces el problema de dictar el electivo es que los profesores no están capacitados para ello. Nosotros en la oferta tenemos un curso de estadística, esto se va a hacer la próxima semana y los cursos son online. Generalmente nos va bastante bien porque lo hacemos online y puede tomarlo gente de todo Chile. Mi pregunta tiene que ver con que tú también mencionaste que ustedes hacían cursos en el fondo. Entonces, ¿cómo es la respuesta del público? ¿A quién va orientado? ¿Va orientado también a profesores o están pensando incluso en estudiantes? Si nos puedes contar un poquito más. Hemos tenido dos tipos de experiencia. Una que han sido workshops online y que va dedicada a profesores y profesoras. Y siempre la recepción, o sea, siempre es muy positiva. Y siempre también es como, hay alta convocatoria cuando uno ofrece algo relacionado a estadística. Y bueno, siempre es como un agradecimiento que se repita. O sea, por lo menos en ese sentido también hay una buena recepción por parte de los docentes y las docentes. Y la otra experiencia que hemos tenido ha sido que yo particularmente no la he tenido, pero sí mis colegas, que tiene que ver con proyectos estadísticos y lo que hacen es un concurso de póster estadísticos. Y que ahí sí invitan a estudiantes de colegios a la universidad, donde en una mañana trabajan en un póster estadístico. Y esa es una idea, de hecho, que viene de la Asociación Internacional de Educación Estadística, que hace un concurso internacional de pósters para estudiantes. Entonces, esas han sido como las dos experiencias que hemos tenido en cuanto a como acercar la estadística a la gente. ¿Y qué comentario hacen los profes? Así como, no sé, cuando uno termina la clase que el profe se te acerca, te dice algo, no. Sí, o sea, siempre es como, o sea, siempre yo creo que es como, va a haber otro taller, es como podemos profundizar porque igual en en un par de horas es muy poco, entonces, y porque también a veces pasa que también es como la forma, por ejemplo, lo que nosotros hemos tratado de promover en la educación estadística es que se enseñe como un proceso. Por lo tanto, esta idea de plantearse una pregunta, recolectar o considerar datos, analizarlos, interpretarlos. Por lo tanto, el currículum, si uno lo analiza, por ejemplo, está muy focalizado en el análisis. Entonces, la pregunta, de hecho, si uno ve los objetivos de aprendizaje, no hay objetivos que requieran de que los y las estudiantes se formulen preguntas. Por lo tanto, los docentes tampoco saben cómo probablemente hacer o plantearse una pregunta de investigación estadística. Y eso requiere tiempo, eso requiere un proceso, requiere hacer una conexión en todo ese proceso, como las decisiones que yo tomo tienen un impacto en la fase anterior, o sea, el siguiente, y quizás tengo que volver y modificar. Entonces, claro, probablemente en los talleres lo que nosotros solemos hacer es plantear el ciclo y traer los análisis hechos, cosa de que básicamente elijan cuál es el análisis que pueden utilizar para poder responder la pregunta que se plantearon, que es como, porque tampoco lo otro sería hacer otro taller de análisis de datos, entonces como que también es como que cada una de esas fases podría ser un taller en sí mismo, entonces es como una pincelada de todo eso y eso es un cambio de paradigma, o sea, un cambio de pensar como la enseñanza de la estadística como un proceso es fuerte igual. Oye, yo quería preguntar por el tema de género. ¿Ya? Como sabemos que después de la pandemia se volvió a abrir mucho la brecha en matemáticas en CIMSE, Mm, como 15 puntos de diferencia entre hombres y mujeres. sí. Primero, preguntar si es que te aventuras por dónde va la cosa. ¿Por qué? Esta pregunta que siempre se hace, pero pareciera que no tiene una respuesta cerrada de por qué a los hombres le va mejor que a las mujeres en matemática y qué pasa en estadística. Como preguntar por ahí. Yo creo que podríamos hacer otro capítulo hablando del género, Claro. pero sí, o sea, yo creo que cada vez que aparecen los resultados del CIMSE y la brecha de género, sobre todo estos últimos años, pareciera que todo está dicho. El otro día lo conversaba con Andrea Vera, que es una colega con la cual trabajo, y trabajamos temas de género y educación matemática. Em, y claro, es como la respuesta por un lado podría ser, no sé, como faltan referentes, mujeres, faltan, no sé, acercar a las niñas a la matemática. Y si bien esas son medidas que sirven y que funcionan, una de las cosas que nosotras hemos reflexionado al respecto es que son las prácticas que están en el aula de matemática, que el medir el CIMSE es solo una foto de ese momento. Y
Y todo como lo que, para llegar a ese momento, hay toda una cultura de la educación matemática y esa cultura están los docentes, están los pares, están las familias, está la institución. Entonces, por lo tanto, no es un problema que simplemente se pueda resolver o cambiar eso como con medidas puntuales, sino que tiene que ver también con una reflexión pedagógica, por ejemplo, en torno a qué prácticas yo como docente estoy haciendo en el aula, que quizás estoy dándole más oportunidades a los niños que a las niñas para preguntar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el tema del género yo creo que es algo que si no vamos como a trabajar especialmente con docentes en formación y docentes que están ya en el aula, esos temas es difícil cambiar como esas prácticas. Y además porque las tenemos muy internalizadas. O sea, yo creo que también pasa de que muchas veces sin querer le damos la mano más a los niños que a las niñas y no somos conscientes de eso. Entonces, todo eso, o planteamos preguntas más desafiantes a los niños que a las niñas. Entonces también y eso tiene que ver netamente con un tema cultural, como un tema también yo creo que de la disciplina, de que la disciplina de matemática, la disciplina de estadística, tienen que hacerse cargo también de que hay que trabajar el tema cultural como en torno a estas disciplinas. Claro, está el tema que uno podría ir, a lo mejor, no sé, pero lo más fácil es a lo mejor este primer camino de poder generar conciencia, ¿cierto? En el establecimiento, en el colegio. Mm, Pero también está toda una cultura, sí, también está, los niños y las niñas llegan al hogar. sí. ¿Cómo será el nivel de influencia de cada uno de estos? Es como, Sí, o sea, bueno, hay varios estudios, por ejemplo, hay estudios incluso que dicen que dependiendo de los juguetes que utilicen los niños y las niñas desde pequeños, también podría condicionar la trayectoria que tengan en el futuro. Entonces, eh, es un problema súper complejo, yo creo, pero hablarlo, yo creo que también, sobre todo yo creo que tiene que ver, yo siempre soy muy partidaria que la formación docente es un lugar en el cual uno puede generar un cambio y también también como nosotros y nosotras quienes formamos profesores, por ejemplo, como modelos de eso. O sea, también es como evitar hacer diferencias en la misma aula cuando estamos formando profesores. Entonces creo que sí, es algo ¿y en la estadística? ¿Cómo se ve el panorama? de hecho, si no me equivoco, creo que no hay tanta La diferencia. brecha, no hay Sí, tanta no hay brecha. tanta brecha. Mm. De hecho, por lo que sí, tengo un colega que trabaja con el tema de ansiedad, por ejemplo, ansiedad estadística, y si no recuerdo mal, creo que no hay tanta diferencia según género. Y ahí uno podría hipotetizar muchas cosas. Un indicador que tenemos en la universidad es ingeniería matemática versus ingeniería estadística. Que en ingeniería matemática entran muy pocas mujeres, pero en estadística, ¿en cuánto Mm, estará hoy en día? No, yo creo que es mitad y mitad. Mitad y mitad, Sí, claro. generalmente en estadística han entrado más mujeres, o sea, han entrado la misma cantidad de mujeres que de hombres, por Mm. lo menos en la Universidad de Santiago. Mencionaste algo de ansiedad estadística, ¿me lo mm. puedes explicar, por favor? Que no Sí. quede así. Bueno, existe la ansiedad matemática, también que esa está como mucho más estudiada. De hecho, se, bueno, el año pasado hubo todo un proceso de actualización curricular. No sé en qué va a quedar, pero en esa primera propuesta, por ejemplo, aparecía en el currículum el concepto de ansiedad matemática. Y es básicamente, es una ansiedad distinta a la ansiedad normal, que lo voy a explicar desde la matemática porque es análogo a la estadística. Y es básicamente ese bloqueo que explica niños y niñas o gente en general que ante una situación en la cual involucres números o ideas matemáticas, no, que le genera una reacción de ansiedad. Y eso se relaciona mucho con varias experiencias de estudiantes que es como estudié, llegué a la prueba y me bloqueé. Y es como, y tiene que ver con eso. Entonces ya se ha diferenciado de que es un tipo de ansiedad en particular. Y lo mismo ocurre con la ansiedad estadística, que es como a los conceptos o procesos relacionados a la estadística. Eso genera en los niños y niñas que probablemente sientan que no tengan la habilidad Exacto. y en realidad la tienen, pero solo es bloqueo en el momento de dar la prueba. Exacto. Y sí, y Sí, tiene relación en verdad. También, o sea, eso por ejemplo se podría mejorar si es que no solo evaluamos con pruebas individuales, por ejemplo. sí, ese es un Claro. desafío. Yo creo que en la universidad pasa lo mismo también. Mm, O sea, hasta nosotros que formamos ingenieros estadísticos, ya no mm, tiene que ver con
con formar profesores o formar estudiantes, sino que formar profesionales, Mm. eso fenómeno se produce igual. O sea, yo lo veo constantemente. Y claro, es un desafío también para quien hace la clase el cómo adecuar sus evaluaciones para eso. Yo siento sinceramente que no lo he logrado todavía. Porque uno hace pruebas y por lo menos en mi caso, yo siento que es importante hacer pruebas Sí. porque básicamente, pruebas escritas digo, porque siento que ahí se evalúa, por ejemplo, el tema del razonamiento matemático. Y también hago presentaciones, pero a veces me dicen, no, le hay mucha prioridad a las pruebas, mucha prioridad a las presentaciones, o falta algo. Y ahí es donde no sé cómo abordar, y me imagino que para los profesores de colegio también debe ser igual. O sea, bueno, tal vez hay muchos que no se lo cuestionen, pero quienes tienen interiorizada la idea de que tienen que incorporar una forma de evaluar que considere esa ansiedad, no sé si tienen las herramientas. ¿Tú Mm. cómo? Mm. Sí, yo creo que hace poquito justo estaba en la clase que hago en la universidad, justo estábamos conversando de evaluación en educación matemática y le preguntaba a mis estudiantes que cómo los habían evaluado en el colegio y pruebas. Era como, no, creo Pasando. que un estudiante tenía un proyecto que era como un teorema que le dio un profesor y que tenía que hacer una investigación y un trabajo sobre eso. Em, entonces, también uno es como el cuestionamiento de, si uno piensa, por ejemplo, esto, volviendo quizás al tema de la cultura en el aula matemática o en el aula de educación estadística, que como también, por ejemplo, atendemos a la diversidad en torno a las evaluaciones. Si estamos evaluando solo con pruebas escritas individuales, estamos atendiendo a un tipo de estudiante, que es un tipo de estudiante que le va bien, o sea, el trabajar quizás trabajar individualmente, estar concentrado, concentrada en ese proceso. Y eso está bien, es una habilidad, es algo que hay que considerar. Y yo igual hago controles en mis asignaturas en la universidad. Pero claro, no es lo único. Y ahí es donde uno dice como, no puede ser de que todo el promedio de este estudiante dependa de estos 4 controles, por ejemplo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la evaluación formativa. También muchas veces ocurre que los estudiantes en la universidad no saben cómo abordar un problema matemático o un problema estadístico. Claro. Es como, en verdad vienen de un colegio en el cual solo les enseñaron a aplicar fórmulas, y uno les está pidiendo, tienes que razonar matemáticamente o deductivamente. Y claro, también ahí es donde a veces uno y esto lo digo también pensando en mi propia experiencia. Yo estudié licenciatura en matemática y también era como muy de al final aprender como entre mis pares nomás, como cómo podía abordar un problema. Francisca, te queremos cambiar un poquitito ahí de tema y ir a este concepto que aparece. Yo lo conocí así como en profundidad en las Jornadas Mm, Nacionales de Educación Estadística, que es como la estadística cívica. sí. Si nos puedes contar un poquitito como a qué se refiere esta estadística cívica. Bueno, la estadística cívica es una disciplina que nació en su momento como una intersección entre la estadística, la política y las ciencias sociales. Y básicamente lo que busca es que las personas puedan aprender, o sí, como aprender estadística a través de problemáticas sociales. Y ya sea con problemáticas sociales, con datos relacionados a problemáticas sociales y que están presentes, por ejemplo, en los medios de comunicación o los datos que genera, por ejemplo, el INE. Entonces, en resumen, de eso va, como de poder promover esa enseñanza de la estadística en contextos y problemáticas sociales. Sí. A mí, yo hago presentaciones a veces en colegios, me ha tocado ir a algunos colegios, y yo tengo una diapositiva dentro de esa presentación que muestra los gráficos horribles que se Sí. muestran en la tele. Tengo así un montón de ejemplos que son los más estándar, el típico gráfico de Piñera, Sí. con la, no sé, 25, 24% que están así Sí. separados. Entonces, sí, o sea, los medios de comunicación generalmente eh, fallan en eso, no sé si a propósito o no. Yo tiendo a pensar que es más lo segundo, que es más que no saben cómo generar un conocimiento básicamente a partir de una información estadística, como que nadie les enseñó y no tiene por qué saberlo, de que un gráfico tiene que partir desde cero para que las barras se vean
O el gráfico de torta, si dice 40K, tiene que representar 4 décimos de la torta. Entonces, ahí es que tengo demasiadas preguntas al respecto, pero partiendo. Hay mucha gente que ya es adulta, que ya no se formó en estas cosas, que creo que es importante que de alguna manera lo sepa. Tú, no sé si cómo lo ves, si se te ocurre como ¿Qué se alguna puede hacer? manera. No podía obligarlo a estudiar, entonces como... Sí, de hecho yo siento que ese es como... Bueno, yo trabajo el tema de estadística cívica actualmente en el contexto de la formación docente, pero siempre mi inquietud ha sido la ciudadanía común y corriente, ¿sí? Como que siempre, es como algo que está ahí pendiente, así que puede salir algo en el futuro. Pero sí, o sea, siempre me lo he imaginado un poco quizás como, por ejemplo, igual ahora hay muchas personas que utilizan TikTok, por ejemplo. Como, ¿por qué no utilizar ese tipo de herramientas para poder llegar a más gente, por ejemplo? Y tal como tú dices, los medios de comunicación todos los días nos ofrecen oportunidad para poder hablar de estadística. Y no solo de los gráficos. Me acuerdo que hace un tiempo también tengo varios gráficos ahí. Uno de ellos era de un canal de televisión que aparecía el promedio y la mediana del sueldo mínimo. Y yo decía, claro, alguien que no tiene o no reconoce cuál es la diferencia entre la mediana y el promedio, se va a quedar con el promedio porque lo conoce más nomás, como que es con lo que está más familiarizado. Entonces, yo creo que eso puede ser una vía como, o también siempre me he imaginado quizás temas más barriales, como de ir como, no sé, ahí entrar como cosas más locales, de que la gente pueda de alguna manera eh, cuestionar. Yo siempre digo que para mí como que tiene que ver, la estadística cívica tiene mucho esto de evaluar críticamente la información estadística. Entonces es poder cuestionar qué es lo que me están diciendo, qué significan. O sea, ahí es como algo tan simple como qué significa el número que está ahí, como cómo lo interpreto. En esa línea, como que, bueno, hay todo como una taxonomía, quizás decirle, el Felipe decía un gráfico o un número, saber cómo interpretarlo. Pero a lo mejor hay otro paso que podría ser una encuesta. Sí. Y andan muchas encuestas y pueden provocar cosas muy potentes, ¿no? En la ciudadanía. Y a lo mejor a otro nivel más arriba, un algoritmo que te está diciendo lo que tienes que comprar. ¿Cuál es más o menos la expectativa en esta estadística cívica de a qué problemas podemos atacar, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí se junta, o sea, primero es interesante ver la estadística cívica y bueno, la estadística en general. Yo siempre diferencio como que las personas puedan estar desde un rol de consumidor y un rol de productor de datos, que es como un consumidor de datos, todos somos consumidores de datos, todos vemos las noticias, vemos los datos que nos dan los relojes inteligentes, el teléfono, etc. Y el productor de datos sería alguien que realmente, un estadístico, alguien que se plantea una pregunta, que recolecta datos, etc. Y hace todo este proceso. Por lo tanto, yo creo que desde el rol de consumidor de datos es donde quizás es algo más global y más transversal y es donde, por ejemplo, podemos ver el tema de los gráficos y el tema de las encuestas. Yo creo que sí sería un gran logro como que las personas puedan entender qué es lo que significa una encuesta. Y ahí nos vamos nuevamente al proceso de investigación estadística. O sea, es básicamente comprender ese proceso. Y si no están familiarizados con ese proceso, es difícil que puedan cuestionar el resultado de una encuesta en particular. Y ahí, claro, tú dices el tema de consumidor y productor, encontraste las palabras que yo no encontraba, bueno, yo no sabía cómo definirlo. Pero productor de datos no necesariamente un estadístico. No. Entonces, como el ejemplo de los medios de comunicación, ahí el periodista es un productor de datos y no tiene ese conocimiento. A mí lo que me llama un poquito la atención es que actualmente hay muchos datos, hay excesivamente datos de todos lados y cada uno quiere llevar básicamente el agua a su molino, como que cada uno quiere contar su historia en base a esos datos. Hay un dicho que dice como dato mata relato y claro, el tema es que ¿qué dato? Po? Ese dato que te está matando el relato en realidad es un dato que no está bien medido o que está adaptado a tu conveniencia. ¿Cómo en el fondo es como... ¿Cómo detenemos esto de que cada uno cuente la historia que quiera con los datos? Por ejemplo, uno ocupa
no sé, el 10% de las personas está bajo la línea de la pobreza, pero nadie te dice que esta cuestión se dejó de medir o se cambió Exacto. su medición hace 5 Mm. años atrás. Entonces, ¿cómo se puede detener eso de alguna manera? Detener de que cuando alguien explica algo estadístico, que cuente el contexto completo. Sí, de hecho, o sea, esa sería una Sí. solución, que lo cuente, que cuente cómo lo hizo y que bueno, y por ejemplo, si nos vamos a las encuestas, eso está, esa información es, no toda, pero hay un apartado metodológico y eso es interesante. Por ejemplo, yo algo que hago con mis estudiantes es ver esas cosas. Es como, a ver, veamos, como, ¿qué podemos decir de esta información? Em, y yo creo que, claro, es algo que tiene que ver con un pensamiento crítico al final, que es como, si alguien no me lo está diciendo, yo debiese ser capaz de cuestionarlo, como de decir, pero como, o de preguntar, como, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Como, o ¿cómo definiste la línea de la pobreza? O que eso es otra cosa que también se hace cargo un poco de la estadística cívica, que es como entender de que si yo digo que medí, no sé, el índice de delincuencia, por ejemplo, una persona lo puede medir de una forma y otra persona lo puede medir de otra. Y ser capaz de reconocer eso ya es un gran logro. Entonces yo creo que es promover ese cuestionamiento de que no es solo del número, sino que lo que está detrás de ese número. Sí, ahí es como que, por ejemplo, yo estudio mucho el tema de inequidad y desigualdad. Y claro, en pobreza hay como 5 indicadores distintos para medir lo mismo. Y bueno, en otras áreas también, como que pasa en economía, por ejemplo. Alguien te puede decir que aumentó el desempleo, otro que aumentó el IPC, otro que el Producto Interno Bruto. Cada uno tiene como su historia. Entonces, ¿tú sientes que hay alguna consecuencia en la sociedad de que uno no alfabetice estadísticamente a la población, si quieres? Sí, yo creo que es la toma de decisiones al final. O sea, yo creo que uno aprende o sabe estadística para tomar decisiones. Y si no sabemos tanto esas cosas, tomamos malas decisiones. Entonces yo creo que... Es como una advertencia, ¿no? Si usted no se alfabetiza, le puede pasar esto. Que por eso a eso voy, porque claro, tenemos actualmente, no sé si me estoy metiendo la pata a los caballos, pero tenemos un gobierno de ultraderecha y muchos lugares del mundo de gobierno de ultraderecha que funcionan bajo las fake news. O sea, exacto. agarran datos, pero los manipulan a su conveniencia. Y claro, pero de alguna manera son datos igual que ellos como digo, mueven el agua para su molino nomás. Entonces, no sé cómo detenemos esto. Es que entender eso es, por ejemplo, es que alguien pueda hacerlo. O sea, es como realmente hacer la práctica con alguien y decirle, mira, toma este conjunto de datos, yo voy a tomar el mismo y podemos llegar a cosas totalmente distintas. Claro. Entonces, o sea, yo lo puedo decir y lo digo siempre, pero me pueden creer o no. Y lo más probable es que no me crean porque no lo han hecho, no han visto que eso realmente ocurre. Entonces, y también una de las cosas que ocurre muchas veces es que la gente, el número, la cifra tiene mucho poder. Entonces la gente como que basta con que alguien saque un número o una cifra y es como sí, esto es así. Y ahí es donde, por eso digo también como la educación matemática, la educación estadística, o sea, tenemos cosas que decir y que hacer para la ciudadanía, para formar ciudadano y ciudadana. Entonces... Es como el clásico debate de las encuestas. Tenemos muchas encuestas y siempre te dicen, no, todas mienten. Claro. Y ahora tenéis la CADEM que te entrega, no sé, que el presidente actual tiene un 30% de aprobación. Y después sale la CEP que él tiene 35%. Y claro, uno dice, no, pues no tiene tampoco. El otro dice, mira, y siempre pasa lo mismo. No, Piñera sacó 11% de aprobación en la CADEM, pero en la CEP jamás llegó a 25%. Entonces, sí, ahí como... el tema, Francisca, ahí es que, claro, estamos pensando en ciudadanos que van a poder tener como un pensamiento crítico, pero ese pensamiento crítico como que está también en el último escalón de la comprensión, como, esta taxonomía, totalmente. ¿cierto? Entonces por eso el desafío es grande en ese sentido. Sí, porque uno... una de las los marcos relacionados a esta educación estadística que yo he trabajado define, por ejemplo, la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico. Y el pensamiento estadístico es como lo más como avanzado que podría uno alcanzar. Pero la alfabetización estadística es como lo que todos y todas debiésemos saber, desde identificar un número o calcular hasta interpretarlo. Entonces también
es algo que debiésemos aprender, por lo menos en el colegio. Oye, se nos está casi acabando ya el tiempo de la conversación, pero Pasa volando yo esto. quería preguntar, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el chat GPT? Donde nosotros con Felipe, en el fondo, enseñamos a estadísticos. Mm, Y la pregunta y un poco el desafío es como, ¿qué hay que enseñarle hoy en día a un estadístico? mm, Porque el chat GPT puede calcular las formas más rápido, ahora también está interpretando, mm, computacionalmente va a programar más mm, rápido. mm, Entonces, ¿cuál es ese aspecto de un estadístico como mm, que hay que fomentar mm, ahora y hay un cambio ahí? mm. Sí, yo creo que algo que a veces se le da poca importancia, de hecho, y lo dije previamente, que en el currículum no aparece, es el plantearse preguntas estadísticas. Y yo creo que eso es algo que no está tan desarrollado quizás, porque al final la pregunta te va a condicionar todo lo que viene. Por lo tanto, y si uno piensa que quizás el análisis, la interpretación la puede hacer una inteligencia artificial, pero el plantearse una buena pregunta, o por ejemplo pensar en estas bases de datos, que hay muchas bases de datos gigantes, la habilidad de limpieza de datos es algo que que por lo menos en la escuela no se ve nada. O sea, es algo que no sé, bueno, también es algo más actualizado, como el hecho de tener bases de datos accesibles también, pero la habilidad de tener una base de datos y realizar una limpieza y dejar como hacer esa transformación, por ejemplo, es algo que son decisiones que yo creo que los humanos todavía lo podemos hacer. Claro, claro. Sí. Claro, como que básicamente creo que me contestaste esta pregunta, la verdad. Pero actualmente hay muchos datos en todos lados. Como decía Esteban, además está todo el tema de la inteligencia artificial con los modelos generativos y todo eso. Pero ¿cómo eso ha afectado a la enseñanza de la estadística? ¿La enseñanza de la estadística ha incorporado toda esta disponibilidad masiva de datos? Bueno, entiendo que no, pero de no ser así, ¿cómo ves su incorporación? Porque siento que es más o menos inevitable, en algún momento va a tener que pasar. Sí. ¿Lo ves como a corto plazo, a largo plazo? Sí, mira, así como algo que en el currículum no está, sí, por ejemplo, lo que aparece en el currículum es el uso de software, pero también es como un poco ¿Y ahí qué uso de software así? que Como que, utilizan. sí, Por lo general, o es Excel o GeoGebra, que es ya, como son los dos GeoGebra es mucho más de matemática, ya, pero tiene un ambiente de análisis de datos, pero hay otros mucho mejores y de acceso libre. claro. Sí. A lo que iba con esto es que, sí. Nosotros hemos tenido unas experiencias con, bueno, en base al proyecto y la idea de estadística cívica, hemos trabajado bastante el tema de la sequía y la escasez hídrica, y hemos trabajado con el CR2 de la Universidad de Chile, que tienen el explorador climático, y de hecho ahí hay bases de datos gigantes. Y de hecho hace poquito salió un artículo como de divulgación que hablábamos de eso, de cómo plantear preguntas estadísticas y cómo a partir de estas bases de datos, con el ejemplo de Petorca, cómo podíamos responder estas preguntas estadísticas con estos datos que son gigantes. Y claro, también ahí es como hemos trabajado bastante con ese tipo pero desde la estadística cívica, porque para abordar problemáticas sociales por lo general son bases de datos grandes. Pero sí, o sea, es algo que yo creo que de a poco se debiese incorporar en la escuela, porque además los datos están en todos lados, entonces como que los y las estudiantes podrían trabajar con ellos y plantearse preguntas. O sea, yo he conocido la experiencia más del lado de la física, porque también estoy en un grupo como de astrofísica. Y Sí. claro, ahí lo que cuentan ellos es que eh, hicieron como un repositorio de datos, básicamente, porque en astronomía también hay un montón de datos. Que ellos lo que hicieron fue, dado que los profesores no tenían las capacidades como para agarrar esos datos y ponerlos a la clase, tenían que adaptarlos a que el profesor lo tuvieron que pasar a un Excel, tuvieron que resumir, hacer el metadato. Entonces, ahí también hay un tema de formación del docente también, Sí. bueno, tú contaste que estudiaste la licenciatura en matemática. Ahí tampoco se ve el tema de análisis de datos. No, de hecho yo tuve un ramo, en los 4 años tuve un ramo de estadística Ya. y nunca analicé datos, eran solo problemas.
¿Y tú crees que hay que incorporarlo en una malla? Totalmente. Sí, totalmente. Oye, llegamos al final de la conversación. Miles de preguntas que uno querría hacer, pero tenemos que llegar a esta otra etapa que A se mí llaman las secciones. Se me hizo corto, la verdad. Sí, se hizo A mí corto. igual, Quiero la seguir verdad. hablando. Pasa Sí. volando. Y llegamos a la sección y tenemos dos secciones. Una que se llama, que es como el ping pong, pero nosotros le decimos H0, H1 ahora. Ya está formalizado. Y la otra es tírate un dato. Entonces el ping pong es que decimos dos conceptos y tú te tienes que quedar con uno. Ya. Son 8. Y Ya. solo puedes argumentar la elección de uno. Qué difícil. En lo otro tienes que quedarte con uno nomás. Ya. Entonces el primer concepto, rendimiento académico, pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Simse o Páez? Simse. Reducción de brechas en matemática en género, reducción de brechas en matemática en grupo socioeconómico. Ay, qué difícil. Voy a decir socioeconómico. ¿Habilidades matemáticas o habilidades blandas? Habilidades blandas. ¿Enseñar un boxplot o enseñar un histograma? Un boxplot. ¿Facultad de educación o facultad de matemáticas? Facultad de educación. Esta viene de la jornada, la aprendí en la jornada. ¿Batanero o brusó? Batanero. ¿Jornadas nacionales de educación estadística o jornadas nacionales de estadística? Jornadas Nacionales de Educación Estadística. Puedo argumentar una. Sí, obvio, sí. La del género y el grupo socioeconómico. Bueno, no, yo creo que ahí entra el concepto de interseccionalidad. Así que yo creo que ver cualquiera de las dos se van a cruzar y hay muchas cosas que se pueden ver entre esas dos variables. Así que sí. Para mí las dos, pero... Yo tengo una pregunta del ping-pong que es más de Kawin, la verdad. No sé si me la he contestado o no. Pero, ¿cómo tú participas de la Sociedad Chilena de Educación Estadística? Sí. ¿Cómo ves la relación con la Sociedad Chilena de Estadística? ¿La ves o no existe realmente? Espérame, ¿la Sociedad Chilena de...? ¿Existe la Sociedad Chilena de Educación No, Estadística? todavía ya. no existe. Ah, ya. Existe O sea, la de Educación Matemática. ya. ¿Y quién organiza la Jornada Nacional de Educación Estadística? La primera vez la organizamos nosotros, el año pasado. Es Felipe Rus de la Católica de Valpo. Como un grupo de... Sí. Claro, ya. Sí. Pero este grupo como... Mira, ¿cómo surgió? ¿Quiénes son? Mira, el año antes pasado, en las Jornadas Nacionales de Estadística, Felipe Rus se contactó con quién era la presidenta, creo. Carolina Marchand. Con Carolina Marchand. Y Felipe había participado previamente en las jornadas nacionales de estadística. Claro. Y él sabía de que había un grupo de educación, pero que ya no estaba funcionando. Por lo tanto, se puso en contacto con Carolina y fue como, mira, tenemos la intención de reactivar ese grupo, ¿cómo qué te parece? Y eso ocurrió en las jornadas de Valdivia, hace como 2 años atrás, creo. Sí. Y ahí lo que hicimos organizamos creo que 2 o 3 como conversatorios o presentaciones, y de ahí quedó como un grupo armado de gente que se motivó. Y eso generó de que al año siguiente hiciéramos las jornadas de educación estadística. Pero, por ejemplo, este año que de nuevo ahora son las jornadas nacionales de estadística, va a seguir estando el grupo de educación. O se espera que siga estando. Entonces, ¿se van a participar en las jornadas de estadística? Sí. ¿Y hay planes de crear una sociedad? Sí, ¿sí? Idealmente, sí. Bueno, yo creo que... yo la verdad no lo conocía, yo lo escuché ayer, creo que por ti, la verdad. Pero ¿cómo tienen planeado hacer jornadas cada 2 años, igual que las de estadística? Sí, ¿Cómo se ve el futuro de la educación estadística? Sí, la idea es que sea algo que se mantenga en el tiempo y claro, efectivamente, por ejemplo, una opción puede ser dado que las jornadas de estadística sean cada 2 años, también generar como en los años que no se dé. Y también el foco efectivamente es como un sello que igual quisimos darle para las jornadas del año pasado, era que no se entendiera educación estadística solo como escolar, por ejemplo, sino de que y tratamos de ser muy enfáticos y enfáticas en que era también para personas que enseñaban en ingeniería en estadística o en matemáticas, o sea, de educación superior o enfermería, por ejemplo, que hay gente que enseña estadística en general. Entonces, lo que esperamos es seguir haciendo las jornadas, por lo menos. Oye, Francisca, y nuestra segunda sección,
que nos dijiste que venías preparada, que se llama Tírate un dato. No sé qué dato no quieres ahí compartir. Sí, voy a tener un dato que es una aplicación ¿Ya? en la que hemos estado trabajando, en verdad, que se llama Koki, con K. Koki. Como galleta. No, K-O-K-I. Ah, ya, Ah, ya. Coqui, Coqui. ya. Doble K. Doble K, sí. Es una aplicación, de hecho, para o sea, es para acompañar, para acompañar a los y las estudiantes a estudiar, por ejemplo, cuando tienen que resolver o están en asignaturas de estadística. Y es una aplicación que se puede descargar, de hecho, y que permite también que el profesor o la profesora pueda, por ejemplo, cargar bases de datos y que los estudiantes puedan realizar inferencias o realizar procedimientos estadísticos dentro de la aplicación. Salió, o sea, estamos trabajando en ella y ya salió hace poquito como ya para que la gente la pueda utilizar. Está disponible en celular, Sí, tablet, en celular. Android, iPhone, Android, todo. sí. Sí. Se llama Koki Estadística. Ya. Esa es... ¿Y es para todo público o Todo está público. pensando como en estudiantes de educación media básica? Está pensado, de hecho, para educación superior. Ya. Sí. Ah, súper. De hecho, los testeos se hicieron en educación superior. Dice, está súper interesante para nuestros Sí. estudiantes de ingeniería estadística. Sí. Pero cambia mucho o tienen pensado extender la educación media o ustedes creen que con este formato la puede ocupar Lo también que pasa, niños? sí, también ¿Sí? la pueden ocupar. De Ya. hecho, porque tiene distintas formas o aplicaciones, no sé cómo se dice, pero formas dentro de la aplicación que, por ejemplo, puedes graficar, puedes hacer estadística descriptiva, pero también puedes hacer estadística inferencial. Entonces, tiene la diferente, y puedes hacer también simuladores de lanzamientos de dados y recolectar datos como ahí mismos dentro de la aplicación. Mish, vamos a bajarla al tiro cuando Vamos a apenas ver termine cómo anda la el aplicación. programa. Ahí se la ocupamos en nuestras clases. Ahí después me cuentan. Sí. Francisca, se nos acabó el tiempo, pasó volando. Sí. Pasó volando la conversación. De hecho, teníamos unas cosas en la pauta que no alcanzamos a preguntar a ese nivel. Sí. Así que no sé si para cerrar, ¿quieres algo importante que quisieras decir y que se nos haya pasado? Nada, yo creo que invitar a la gente desde los lugares en que estén enseñando estadística, creo yo, a poder pensar también cómo lo que estamos enseñando también les permite utilizarlo fuera de la disciplina o del área o del aula en el que estamos. Entonces creo que para poder también que las personas puedan entender que la estadística nos va a permitir tomar decisiones y tomar decisiones informadas, también hay que traer esas cosas que aparecen en el mundo real al aula donde se está enseñando. Súper. Hay cosas que vengan en la educación estadística, así como, porque tú mencionas que, por ejemplo, tienen jornadas en verano, hay cosas, así el calendario que viene de aquí para adelante. Mira, se viene algo por mi proyecto hecho, Sí. por mi Fondesit, pero es para futuros y futuras profesoras de matemáticas y ciencias naturales. Así que en el verano vamos a estar haciendo un curso sobre estadística cívica. Va a ser online para que llegue harta gente en Chile, así que y está focalizado para futuros profesores de matemáticas y ciencias porque estamos abordando problemáticas socioambientales con estadística. Súper. Qué interesante. A ver si nos inscribimos ahí. Sí, pues, en el sí, verano. pues. A mí me interesa harto, la verdad, la estadística cívica, pero lo aprendí como concepto hoy día. No, Sí. oye, Francisca, agradecerte enormemente que hayas venido acá hoy día al podcast. Muchas gracias por venir. Es muy bueno hacer este podcast porque uno lo pasa bien y aprende. Sí. Así que fue la mejor idea hacer este podcast. Solamente agradecer. Muchas No, gracias, gracias a Francisca, ustedes. por venir. Nada, pues yo contento con el resultado de este capítulo. Solamente agradecer también a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. El primer capítulo le fue súper bien, siento yo quedé súper contento. Lo tenemos disponible en Spotify, lo tenemos disponible en YouTube, lo tenemos disponible en Apple Podcast. Y además estamos subiendo Reel a Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Está en todos lados, así que esperamos que esto siga creciendo nomás. Muchas gracias a todos los que nos apoyan. Y no sé, Esteban, algunas palabras de cierre para... No, solamente dar las gracias a todas las personas que apoyan y que dan comentarios buenos, comentarios positivos de lo que estamos haciendo y que esto siga parsimonia del caos. Así que ya tenemos más invitadas programadas, así que tenemos muchos capítulos por ahí por el futuro. Gracias, Francisca. Gracias, No, gracias a Francisca. ustedes. Chao. Chao, chao. Chao.